¿no? Cuando hay origen de fondos, decíamos, cuando disminuye una cuenta de activo. Y hemos demostrado que la excepción es el efectivo, o cuando aumenta una cuenta de pasivo o una cuenta de patrimonio o de capital, si ustedes quieren. Y hay aplicaciones de fondos cuando aumenta una cuenta de activo, cuando disminuye una cuenta de pasivo o cuenta de patrimonio o cuenta de capital. Para elaborar el estado de flujo de efectivo, ¿no? Y vamos a explicar paso por paso para que se entienda. Y al final, cuando elaboremos ese estado de flujo de efectivo, que es uno de los estados financieros que se exige hoy en día, la presentación dentro de los estados financieros de una empresa, y como ya lo dijimos en otras oportunidades, ¿sí? Lo importante es interpretar, analizar y en función de eso tomar decisiones, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en la última parte del tema, ustedes tienen estados financieros de dos gestiones. Estados financieros de dos gestiones, 2006 y 2007. ¿Ya? El primer paso para elaborar el estado de flujo de efectivo es considerar aumentos o disminuciones, tomando como base el año anterior, en este caso 2006, para comparar con la gestión 2007. El año base, reitero, es la gestión 2006 y comparamos con la siguiente gestión 2007. En la primera cuenta, efectivo, 175, 2006, y la siguiente gestión, 178. Aquí se muestra claramente que ha habido un incremento de 3. Reitero, lo que estamos haciendo simplemente es considerar aumentos o disminuciones en cada una de las cuentas, no en las sumas parciales, por si acaso. La siguiente cuenta, cuentas por cobrar, de 740 disminuido a 678, la disminución menos 62. En inventarios de 1.235 aumenta a 1.329, en cuanto más 94. En gastos anticipados de 46 se incrementa a 56, o sea, en más 10. Respecto al activo fijo, vamos a tomar en cuenta el activo fijo neto. ¿Qué significa eso? Que los activos fijos al costo menos su depreciación acumulada corresponde al activo fijo neto. Entonces, si consideramos este resultado, en la gestión anterior 747 y la siguiente gestión 739. O sea, ha habido una disminución de menos 8. Y la inversión a largo plazo, la anterior gestión no había nada, en la siguiente gestión se incrementa más 65. Y en otros activos a largo plazo simplemente no hay diferencia. Como verán ustedes, simplemente estamos determinando aumentos o disminuciones de un periodo con relación a otro. Este mismo procedimiento consideramos para las cuentas de pasivo y capital. Patrimonio se denomina así en el país. La primera cuenta, préstamos bancarios y documentos por pagar. De 356 se incrementa a 448. Estos importes, por si acaso, están expresados en miles de bolivianos. En el caso de cuentas por pagar de 136 a 148 más 12, en impuestos acumulados de 127 disminuye a 36 menos 91. A ver, en esta parte, impuestos acumulados. Si hay una disminución de 127 a 36 y esa disminución considera 91, ¿sí? López Raiza. Sí, licenciado. ¿Cómo explica esta disminución? ¿Qué podría haber ocurrido? Digo yo. ¿Qué podría haber ocurrido? ¿Por qué la disminución si nos estamos refiriendo a impuestos acumulados? ¿Cómo debemos entender esos impuestos acumulados? A ver. Que se ha cancelado. Claro, ha habido pago.
Ha habido pago. Por eso la disminución, ¿no? Muy bien. Otros pasivos acumulados. Otros pasivos acumulados. A ver, Pita Kevin. ¿No está Kevin? Ramos John. Lick, perdón, disculpar, mi internet está un poco lento, ¿no? Ya, no, le entiendo. Quispe Eliana. Ríos Andreus. Estamos poniendo falta por si acaso. No vayan a reclamar al final. Les ruego, por favor. Rivera Jairo. Licenciado, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Jairo. A ver, cuando nos referimos a otros pasivos acumulados, yo digo, por ejemplo, ¿qué estarían contemplados dentro de otros pasivos acumulados? A ver, un ejemplo. ¿A qué denominamos pasivos acumulados? ¿Qué estarían comprendidos dentro de otros pasivos acumulados? A ver, Jairo. Licenciado, los servicios básicos. Claro que sí, ahí está. ¿Cuál es su nombre? Janet Paola Villa Calizaya, licenciado. Pero claro, pues, a ver. ¿Por qué se denominan pasivos acumulados? Solamente tomaremos el caso de la energía eléctrica, por ejemplo. El consumo de un determinado mes, vamos a suponer que el mes de diciembre, ¿cuándo se paga? El siguiente mes o los subsiguientes meses. Pero a la fecha de cierre, diciembre, no puedes dejar de contabilizar, no puedes dejar de registrar, tienes que acumularlo como una deuda. Y eso es lo que está sucediendo aquí. En otras palabras, son inevitables, digo yo. Son inevitables. Por eso se denomina pasivos acumulados. En la deuda a largo plazo de 627 se incrementa 631 más 4. En acciones ordinarias no hay diferencia. Capital pagado adicional no hay diferencia. Utilidades retenidas de 956 a 1014. 58. Este último corresponde al resultado principal de las operaciones de la empresa. O sea, en otros términos, aquí está la utilidad. Ese es un primer procedimiento. El siguiente paso es aplicar esto que ya hemos mencionado, que además ha sido parte del examen. ¿Cuándo hay origen de fondos? Cuando disminuye una cuenta de activo o cuando aumenta una cuenta de pasivo o una cuenta de patrimonio o cuenta de capital, si ustedes quieren. ¿Y cuándo existe aplicación de fondos? Cuando aumenta una cuenta de activo o cuando disminuye una cuenta de pasivo o cuenta de patrimonio. Y eso vamos a aplicar aquí. En la primera cuenta, efectivo, hay un aumento de una cuenta de activo. Por tanto, es aplicación. ¿No? En cuentas por cobrar hay una disminución, origen. ¿Qué estoy haciendo si no estoy aplicando esto que hemos anotado anteriormente? Eso estamos aplicando nada más.
Inventarios, hay un aumento. ¿Sí? 94, aplicación. Morochi Hernán. Morochi Hernán. Morochi Hernán. ¿Dónde está? Monroy Kelly. Presente, licenciado. A ver, Muy buenos días, ¿cómo está? En el caso de inventarios, hay un aumento y la regla dice que si hay aumento en activo es aplicación. ¿Cómo explicamos esto? A ver. ¿Por qué habría aplicación de fondos ahí? Como ejemplo, nada más. ¿Por qué habría aplicación? Porque está aumentando un, ¿qué se dice? Un activo. Sí, pero concretamente, aquí lo que sucede es que se ha comprado Más inventario. mercadería. A ver, Sí. ¿en qué estás aplicando fondos? En la compra de inventarios. Esa es la razón. Ya, gastos anticipados, aumento de activo, aplicación. Activo fijo neto, hay disminución, origen. Inversión a largo plazo, hay aumento de activo, aplicación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos aplicando esa regla a la que nos hemos referido anteriormente. Para las cuentas de pasivo y capital, hay origen cuando hay aumento de pasivo o hay aumento de patrimonio. Y hay aplicación cuando hay disminución de pasivo o disminución de patrimonio o capital. Préstamos bancarios, hay aumento, origen. Cuentas por pagar, aumento de pasivo, origen. Impuestos acumulados, disminución, aplicación. Otros pasivos acumulados, aumento, origen. Y la deuda a largo plazo, hay aumento de pasivo, origen. Y por último, las utilidades retenidas que están en el patrimonio o capital, aumento, origen. Hemos aplicado las reglas a las que me he referido anteriormente. Para ver si esto está clasificado de manera correcta, las sumas en la columna de orígenes tienen que ser igual a la suma en la columna de aplicaciones. En este caso, iguala con 263. 263. ¿No? En función de esta clasificación que hemos realizado, posteriormente elaboramos lo que se llama este estado de origen y aplicación de fondo. Prácticamente es trasladar la clasificación anterior a la que me he referido, ¿no?, en un formato que contempla más o menos de esta naturaleza. En el lado izquierdo, orígenes, y en las aplicaciones, en el lado derecho. El origen. ¿Cuál es la primera fuente que genera origen? El resultado de la gestión. El resultado de la gestión, lo que habíamos dicho anteriormente. La utilidad, 58. Ese es el primer origen, ¿no? 58. Segundo origen, tiene que considerar el activo fijo, neto en este caso. 8. Disminución de activo, origen. Si vamos cuenta por cuenta, aquí, en orígenes luego tenemos 62. En cuentas por cobrar, lo estamos reflejando aquí, 62. En orígenes, luego tenemos los pasivos, 92 préstamos bancarios, cuentas por pagar, 12. Otros pasivos acumulados, 27. Se está refiriendo aquí. Y al final tenemos el incremento de la deuda a largo plazo, 4. Miren, lo que habíamos clasificado anteriormente, lo estamos mostrando en un formato diferente nada más. Ahora, ¿por qué el incremento de efectivo lo estoy mostrando con rojo y al final? Decíamos en una explicación anterior que el efectivo, que el estudio del efectivo, ¿no?, es motivo de análisis en el tema.
Por eso decíamos la excepción es el efectivo. Cuando me he referido a el incremento o la disminución de cuentas de activo, porque el efectivo también es activo, ¿no es cierto? Esa era la razón. Entonces, en este estado vamos a llegar a los mismos resultados. Fíjense ustedes. Vamos a llegar a los mismos resultados. 263, 263. El siguiente paso. Tenemos que realizar algunos ajustes que se hacen necesarios. Por ejemplo, el reconocimiento de las utilidades y los dividendos. El reconocimiento de las utilidades o dividendos. A ver, yo les voy a pedir que consideren el tema en cuestión. Ahí está esta información, ¿ya? Ahí está esta información. A ver. A ver, en el tema, ahí está el tema. Ahí está el tema. Si ustedes van a la parte final, ahí están los estados financieros, ¿no? En el estado de resultados, deben estar viendo en pantalla, por favor. Deben estar viendo en pantalla. En el estado de resultados de la gestión 2007, ¿no? La utilidad después del impuesto en esta gestión era de 201. Era de 201. Ustedes saben que el pago de dividendos está en función de las utilidades. De estos 201 se han pagado dividendos por 143. Entonces, el incremento a las utilidades retenidas es de 58. Entonces, cuando nos referimos a considerar ajustes, ¿sí? En otros términos, estamos queriendo establecer cómo es que se llega a este resultado del incremento a las utilidades retenidas de 58. ¿A partir de qué? A partir de considerar la utilidad neta de esa gestión 2007, que es considerado como origen, 201, lo que hemos mostrado, y decíamos que de las utilidades se pagan los dividendos, 143, y la diferencia justamente corresponderá al incremento de las utilidades retenidas en 58. Reitero, lo que estamos queriendo explicar en otros términos, ¿sí?, es de dónde sale este incremento de las utilidades retenidas. Estamos desglosando, si ustedes quieren. Y esto posteriormente lo vamos a mostrar, ¿no?, en un nuevo estado de origen y aplicación de fondos, tomando en cuenta estos ajustes, justamente. El otro ajuste tiene que ver con el reconocimiento de la depreciación y cambio bruto en el activo fijo. El reconocimiento de la depreciación y cambio bruto en el activo fijo. ¿Sí? Y para esto vamos a aplicar una fórmula. Las adiciones brutas al activo fijo es igual al incremento o decremento del activo fijo neto, más la depreciación durante el periodo, A ver,
En función del balance general que estamos utilizando, ¿ha habido incremento o decremento del activo fijo neto? Y eso lo veremos. Y eso lo veremos. Aquí está. Ha habido un decremento de menos 8. Y lo estamos mostrando aquí en pantalla. Ha habido un decremento de menos 8. Estamos reemplazando una fórmula. Más la depreciación durante el periodo. Y vamos a recurrir nuevamente al tema, en la última parte decíamos, aquí está. Nota, los gastos de depreciación para 2006 y 2007 fueron de 114 y 112 respectivamente en bolivianos, que está expresado en miles de bolivianos. Entonces, ¿cuánto corresponde a la depreciación de la última gestión? 112. Y eso es lo que tenemos que considerar en la aplicación de la fórmula. Y eso es lo que tenemos que considerar en la aplicación de la fórmula. Ahí está. 112. Entonces, las adiciones brutas al activo fijo, si resolvemos esta operación, será de 104. Ese es el incremento. Esa es la adición al activo fijo. O sea, hay una incorporación en 104.000 bolivianos, porque está expresado, reitero, en miles de bolivianos. Entonces, de manera similar a lo que explicamos en el anterior ajuste, ¿cómo llegamos a establecer ese decremento o disminución del activo fijo neto? ¿No? La depreciación, 112 en función de lo que hemos considerado anteriormente, es origen, ¿sí? Las adiciones al activo fijo, aumento de activo, aplicación, 104, y la diferencia evidentemente ha de corresponder a una disminución o decremento del activo fijo neto de 8. Si ustedes me están entendiendo, es una especie de demostración de cómo se llega a los resultados, en este caso, del incremento a las utilidades retenidas y del decremento o incremento, podría ser en otros casos, del activo fijo neto. ¿Qué debemos entender por activo fijo neto? El valor de incorporación o activos fijos al costo menos su depreciación acumulada. Porque ustedes saben que los activos fijos están sujetos a una depreciación. Están sujetos a una depreciación. Y el valor neto es, o para determinar el valor neto, se hace necesario considerar el costo del activo fijo menos su depreciación acumulada. Entonces, tomando en cuenta estos ajustes a los que nos hemos referido anteriormente, volvemos a elaborar un estado de origen y aplicación de fondos a la última gestión. Decíamos, si la principal fuente del origen de recursos corresponde a la utilidad neta de la última gestión, hemos visto que esa utilidad asciende a 201. Asciende a 201, origen, porque es un resultado positivo, ¿no? De las utilidades, decíamos, pagamos dividendos, aplicación. Entonces, la primera aplicación justamente considera los dividendos, 143. En los orígenes de recursos, hemos indicado que la segunda fuente de origen de recursos, origen de fondos, tiene que ver con el activo fijo. Y si nos estamos refiriendo al activo fijo, tenemos que hablar necesariamente de la depreciación. Si ustedes recuerdan, cuando hemos hablado o nos hemos referido a la depreciación en términos de flujo de efectivo, decíamos, la depreciación
será considerado efectivamente como flujo de efectivo. O sea, ¿habrá ingreso o egreso de efectivo cuando hablamos de la depreciación? No, ¿no es cierto? Y eso hemos explicado en el flujo. Si ustedes recuerdan, clasificamos en 3 tipos de flujo de efectivo. Flujo de efectivo operativo o de operaciones, flujo de efectivo de inversión y flujo de efectivo de financiamiento. El flujo de efectivo de operaciones u operativo indicamos de que considera fundamentalmente la actividad principal de una empresa. Considera fundamentalmente la actividad principal de una empresa, ¿no? Y considera además el formato de un estado de resultados. Y en el estado de resultados, decíamos, se considera necesariamente la depreciación. Ahora, ¿cuál es el efecto de la depreciación? Y eso seguramente ustedes ven en proyecto. Me parece que así se llama la materia, ¿no? Si consideramos la depreciación en un estado de resultados, la pregunta es, ¿cuál es el efecto de esta depreciación en ese estado? A más gasto, a más depreciación, en este caso, menos utilidad. Menos utilidad. Y si hay menos utilidad, pagas menos impuestos. Ah, ahí está la explicación, pues, del por qué la depreciación se considera dentro del flujo operativo. Esa es la razón. Entonces, segundo origen de depreciación, 112, sabemos de dónde hemos sacado esto. Y en la aplicación está el incremento o la adición del activo fijo, 104, que está en el segundo ajuste. Que está en el segundo ajuste. De ahí para adelante, y vamos a ver el estado. Prácticamente lo que sigue en adelante, hemos sacado del balance en la clasificación que hicimos. ¿A qué me estoy refiriendo? A ver. A esto. Origen, cuentas por cobrar, 62. Ya hemos tomado en cuenta la depreciación. Origen, más 92. 12, 27 y 4. Eso es lo que estamos tomando en cuenta aquí, en este estado. Aquí está. Y en el lado de las aplicaciones, también tenemos que referirnos al mismo balance. Y dentro de las aplicaciones, el efectivo decíamos que es motivo de estudio en el tema, 94, 10, 65 y 91. Eso es lo que estamos considerando aquí. Aquí está. ¿No? Y el incremento del efectivo más 3. Decíamos anteriormente que una forma de comprobar que en la elaboración de un estado de origen y aplicación de fondos, los orígenes en el total tienen que ser iguales a las aplicaciones en el total. Y aquí está la demostración. 510, 510. Este último estado, prácticamente este es el último paso para elaborar lo que dijimos en un principio. El estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo. ¿No? Que considera necesariamente los 3 tipos de flujo de efectivo. ¿No? Que considera necesariamente los 3 tipos de flujo de efectivo. Flujo de efectivo operativo, flujo de efectivo de inversión y flujo de efectivo de financiamiento. Eso es lo que consideramos aquí. Pero además, en el flujo que hemos explicado, en el tema, se considera claramente esto que estoy mencionando. ¿No? A ver.
de aquí, del último estado de origen y aplicación de fondos. ¿Cuál es el primer origen en la empresa? El resultado de la gestión. En este caso, la utilidad neta. Ahí está. Segundo origen, la depreciación por las razones que hemos explicado anteriormente. 112. Luego vamos en función de esto. Decremento de cuentas por cobrar, origen. Origen. Primero nos estamos refiriendo a las actividades operativas. ¿Qué viene después de las cuentas por cobrar? Iremos en ese orden. Si es posible, pueden ir tiqueando ustedes. ¿Qué viene luego? Los inventarios. Y luego gastos anticipados. Aplicación. Aplicación. Aquí está. Entonces, para diferenciar entre lo que es un origen y aplicación de fondos, las aplicaciones los vamos a anotar entre paréntesis. Los vamos a anotar entre paréntesis. ¿Ya? Similar a lo que ocurre con el incremento de gastos anticipados. Aplicación. ¿De dónde está saliendo esto? Aquí está. Incremento de gastos anticipados, aplicación. Incremento de cuentas por pagar. Origen. Decremento de impuestos acumulados. 91. Aplicación. Y por último, incremento de pasivos acumulados. 27. Origen. Ahí está. Aquí es necesario aclarar un aspecto que posiblemente genere una confusión. Me estoy refiriendo al flujo de efectivo de financiamiento o financiero, que considera fundamentalmente las deudas en el corto y el largo plazo. Si fuera así, posiblemente alguien se pregunte, ¿y por qué estamos clasificando como operativas las cuentas por pagar o los impuestos acumulados u otros pasivos acumulados? Reitero, decíamos que el flujo de efectivo operativo considera la actividad principal. Y si la actividad principal de la empresa corresponde a una empresa comercial, aquí podíamos considerar la compra de mercaderías a crédito. Los impuestos acumulados son parte de esa actividad principal. Los servicios básicos, como decía Janet, es parte fundamental de la actividad operativa. Por eso están clasificados dentro del flujo de efectivo operativo. Esa es la razón, en otras palabras. ¿No? Ahora, si ustedes agarran una maquinita, sumaremos, digo yo, positivos con negativos. Sumaremos positivos con negativos. ¿Ya? A ver, hagan una suma, les ruego, por favor. Y seguramente el resultado, el efectivo neto, se llama así, de actividades operativas, será de 219. Será de 219. Si hay algún error, por favor, me corrigen. Si hay algún error, por favor, me corrigen. ¿Ya? Así sale, licenciado, está bien. Ya, muy bien. Gracias. Gracias. Ahora, esta primera parte correspondería al flujo de efectivo operativo. ¿Sí? Vayamos a considerar ahora el siguiente flujo. El siguiente flujo que correspondería
al flujo de actividades de inversión, en función del último estado de origen y aplicación de fondo. Cuando nos referimos a los flujos de efectivo de inversión, decíamos, fundamentalmente considera activos fijos. Y aquí tenemos adiciones al activo fijo por 104. Aplicación. Por otro lado, tenemos incremento de la inversión a largo plazo, 65. También aplicación. Eso es lo que consideramos entonces, ¿sí?, en el flujo de efectivo de inversión. Adiciones al activo fijo, entre paréntesis 104, y el incremento de la inversión a largo plazo 65. Como se dice comúnmente, negativo con negativo se suma, y aquí tendremos 169. Dentro de las actividades de inversión, o flujo de efectivo de inversión. Y por último nos referimos, ¿sí?, a el flujo de efectivo de financiamiento. Como decía anteriormente, este flujo de efectivo considera fundamentalmente la deuda a corto y largo plazo, préstamos fundamentalmente, y las cuentas de patrimonio o capital, ¿no? En función del estado de origen y aplicación de fondos, ¿sí?, ¿qué tenemos? Incremento de préstamos bancarios, 92, ¿no? Tiene que ver con préstamos, 92. Incremento de la deuda a largo plazo, 4, orígenes. Es lo que estamos mostrando aquí, 92 y 4. Y dentro de esta clasificación de financiamiento, consideramos además el pago de dividendos. ¿De dónde se pagan los dividendos? De las utilidades. Aplicación. Pago de dividendos, 143. ¿No? Un procedimiento similar como hicimos en los anteriores casos. Positivos con negativos. 96 menos 143. Llegamos a establecer que el efectivo neto de actividades de financiamiento, 47 negativo. 47 negativo. ¿No? Entonces, ya hemos considerado los 3 tipos de flujo de efectivo. Entonces, lo que tenemos que hacer posteriormente es sumar y restar los resultados, me refiero al efectivo neto de las actividades operativas de inversión y de financiamiento. 219, flujo operativo, menos 169, flujo de inversión. ¿Cuánto sería el resultado? A ver, 219 menos 169, a ver. 50, a ver, una maquinita les ruego. 50. Sí, listo, 50. 50, muy bien, 50. ya. Y el último flujo de financiamiento, 47. 50 menos 47, 3. Hay un incremento del efectivo. Miren, ¿a dónde vamos a llegar con esto? ¿A dónde vamos a llegar? A los aumentos y disminuciones que habíamos considerado en principio. Habíamos llegado a establecer un aumento en el efectivo de más 3. Y eso es lo que estamos estableciendo. Y si al final le sumamos el efectivo final para la gestión anterior, o efectivo inicial, saldo inicial, lo llamaremos así, para la última gestión, vamos a llegar a establecer, o sea, 3 más 175, 178, que es el saldo final. Es el saldo final al 31 de diciembre de 2007. Si ustedes analizan el procedimiento que hemos realizado, estamos llegando a reproducir los resultados que ya están contemplados en el balance general. Eso no vamos a cambiar.
Eso no vamos a cambiar. Posteriormente decíamos, ¿qué nos permite este estado? Y ahí está lo fundamental. No estoy diciendo que el procedimiento paso por paso no está bien pues. Es necesario enfocarlo de ese modo para entenderlo, cómo se elabora este estado, que seguramente ustedes han visto en primero y segundo año. Porque este estado de flujo de efectivo está dentro de los varios estados financieros que tienen la obligación de presentar las empresas. Tenemos que analizar para en función de eso tomar decisiones. Eso es lo fundamental, ¿no? Empezaremos con el primer flujo operativo. Y voy a tomar en cuenta el resultado final, 219. Un resultado interesante, ¿ya? ¿Qué han hecho con estos 219 en miles de bolivianos? O sea, 219.000 en miles de bolivianos. Vamos a la siguiente clasificación. Ha aplicado recursos comprando activos fijos y en inversión a largo plazo, 169. Haya aplicado recursos. De ese resultado interesante de 219, ha aplicado recursos en actividades de inversión. Ha comprado activos fijos y ha invertido en el largo plazo, en activos fijos a largo plazo. En total, ha habido salida de fondos por 169. ¿Se dan cuenta? Ha habido salida de fondos de 169. Entonces, como decíamos anteriormente, si tenías 219 en miles menos 169, te queda 50. Sin embargo, refiriéndome a la última clasificación de financiamiento, se tenía que pagar dividendos por 143. Si tomas en cuenta el sobrante de 50 simplemente, no te alcanzaba para pagar dividendos. Pero sí o sí, tienes que pagar estos dividendos. ¿Qué ha hecho la empresa entonces? Ha recurrido a un préstamo bancario y a una deuda a largo plazo. Solo de ese modo ha podido cubrir este pago de dividendos. Solo de ese modo ha podido cubrir o pagar estos dividendos. Ahora, el análisis tendría que estar aquí, en las actividades de inversión. ¿Ha sido buena o mala la decisión de invertir en activos fijos y en inversión a largo plazo? Y ahí está el lado fuerte de ustedes, digo yo. Evaluación de proyectos. Porque si no se ha invertido en algo que posteriormente no ha de generar rendimiento, simplemente ha sido una mala decisión. No obstante de que en el flujo operativo, que considera la actividad principal de la empresa, se ha obtenido un resultado interesante. ¿No? Esa es la conclusión final, el análisis que debemos realizar en este estado denominado de flujo de efectivo. ¿Algún comentario hasta esta parte, por favor? ¿Algún comentario? ¿O alguna pregunta, si es que hay preguntas? Yo les comento algo más, miren. Se me ha venido a la mente. Y estoy recordando los resultados de los exámenes. Varios han querido hacer de esta forma y han copiado. Dentro del flujo operativo, por ejemplo, lo han puesto el retiro de acciones, si mal no recuerdo. Varios. Y se nota claramente la copia, pues.
Se nota claramente la copia. Les digo sinceramente, miren, en tantos años de trabajo que tengo yo, ya sé cuándo se copia. Y no me voy a referir a un caso en particular, ¿no? Aunque en la respuesta que di a cada uno de los compañeros, me parece que he anotado en algunos casos, porque varios han repetido eso, ¿no? ¿No hay preguntas? Bien. La otra parte que corresponde al tema considera el presupuesto de efectivo. El presupuesto de efectivo. Lo habíamos mencionado desde la primera clase, que las operaciones de las empresas, de cualquier institución, público, privada, grande, pequeña, lucrativa, no lucrativa, está en función del efectivo, pues. Está en función del efectivo. Por eso se dice que el presupuesto de efectivo es un estado de flujo de ingresos y salidas de efectivo. Además de considerar el financiamiento si el caso se hace necesario. Porque está en función de eso. ¿Creen ustedes que las empresas o el Estado mismo no hace un ejercicio de esta naturaleza? Claro que lo hace, pues. Tomaremos en cuenta la última decisión del gobierno. Me parece que en conversaciones con la COP se habla de un incremento del 2%, ¿no? Ustedes han debido escuchar en la televisión. Yo digo, ¿cuál es la reacción del sector privado? Simplemente lo rechazan y argumentan que eso podía generar el cierre de varias empresas. Hay sectores que piden un incremento mayor al 2%. En el Tesoro General de la Nación no hacen un ejercicio como el que vamos a hacer, posiblemente en otro formato, pero lo hacen. Porque el incremento está en función de considerar las fuentes de ingreso que va a tener la institución o la empresa. Porque si no hay ingreso, ¿con qué pagas? Esa es la pregunta. ¿Con qué pagas? Desde el punto de vista del Estado, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Desde el punto de vista sector privado, ¿por qué les preocupa esto a ellos? Incrementa su costo de producción. Incrementa su costo de producción. Y si es que incrementa su costo de producción, ¿cuál es el efecto sobre la utilidad? Por cada unidad simplemente. Hay una disminución del margen de utilidad. Y si eso multiplicas por las unidades vendidas, ¿se dan cuenta la reducción de sus utilidades o el incremento de su pérdida? Y tomando en cuenta el momento que estamos viviendo actualmente, porque ya no son los momentos de antes, ha afectado a muchos sectores esto de la pandemia. Sí, es verdad. Es verdad. Entonces, reitero, necesariamente las empresas, las instituciones, elaboran esto que se llama presupuesto de efectivo, ¿no? Que considera ingresos o entradas de efectivo y los desembolsos o salidas de efectivo. Ahora, refiriéndonos al sector privado, ¿cuáles van a ser las fuentes de ingreso de la empresa? ¿En una empresa industrial? ¿En una empresa comercial? ¿O en una empresa de servicios? Las ventas al contado. Ventas al contado de mercaderías, ventas al contado de producto terminado o ventas de servicio, en el caso de las empresas de servicio. Si las empresas a las que me he referido anteriormente, inicialmente lo venden a crédito,
estás generando a un principio cuentas por cobrar. Cobras, esa es una fuente que te genera entrada de efectivo. Refiriéndome a la actividad principal. Porque la empresa puede tener otras entradas de efectivo que no sean precisamente o que provengan de esa actividad principal. Claro que sí. Eso por el lado del ingreso o de la entrada de efectivo. Si vamos a considerar, ¿no? Por el lado del desembolso, en el caso de una empresa comercial, compra de mercaderías al contado, si inicialmente compras a crédito, has generado cuentas por pagar, pagas, hay salida de efectivo. Si tienes que pagar dividendos, salida de efectivo. Hay un desembolso de efectivo común en todas las empresas que tiene que ver con el pago de sueldos y salarios. ¿En qué empresa, en qué institución, reitero, grande, pequeña, lucrativa, no lucrativa? Todas, absolutamente todas. En todas ellas se paga sueldos y salarios. ¿No es cierto? A ver, veamos el caso de San José, por ejemplo. Caramba, nuestro San José está en problemas y está en problemas muy serios. Si no hay ingresos, no hay sueldos. Si no hay público en el estadio, caramba, no hay sueldos. Tiene que haber necesariamente una fuente de financiamiento. Tiene que haber necesariamente una fuente de financiamiento, ¿no? Entonces, esto que estamos mencionando, no lo hemos dicho ahora, lo hemos dicho desde un principio, ¿no? Cuando hemos empezado a hablar de la materia de administración financiera. Dijimos, la administración financiera se refiere o toma en cuenta las labores que debe realizar el administrador financiero. ¿Qué hace el administrador financiero? Administra las finanzas de las empresas. ¿Y qué debemos entender por finanzas? Administración del dinero. Administración del dinero. ¿Qué contempla esa administración? Entradas y salidas de efectivo. Y eso lo hemos denominado flujo de efectivo, ¿no? Y también hemos reiterado en varias oportunidades cuando decía que no está en función del efectivo. Todo, absolutamente. Eso no significa, por ejemplo, de que la materia de administración financiera sea la más importante. No. Todas son importantes. Todas contribuyen a la formación profesional de economistas, en este caso. Pero lo que también es cierto es que, ¿cómo se llame? Están en función del efectivo. Porque si no hay una fuente de financiamiento, simplemente se paraliza. Simplemente se paraliza. Ustedes han debido escuchar, por ejemplo, el famoso Oruro-Pisiga, el camino Oruro-Pisiga. Un proyecto que ha durado, pero años, antes que nazcan ustedes, digo yo. ¿Por falta de qué? Por falta de financiamiento. Otro proyecto, el teleférico. Creo que conocemos por lo menos de nombre, que va desde el Socavón hasta la Virgencita, hacia arriba. ¿Cuánto tiempo ha durado? ¿Por falta de qué? Por falta de financiamiento. Y así podemos referirnos a muchos ejemplos. No solamente en el sector estatal, también en el sector privado, ¿no? ¿Ya? No sé si tienen algún comentario hasta esta parte, por favor. Las diapositivas de la última parte les he enviado o no les he enviado, por favor me responden. No se envió. ¿Les he enviado? Sí. Ya. Bueno, eso completamos con el ejercicio de la siguiente clase, por favor. Les ruego. Ya, vamos a llamar lista, por favor atiendan.